Buenas jóvenes ilustres, como siempre me es un gusto saludarlos y poder compartir con ustedes otro tema más de su interés. El objetivo para el día de hoy es comprender la historia natural de las enfermedades. Para ello, comenzaremos mencionando qué es. De tal manera, vamos a centrarnos en su definición, que está en la parte superior, diciendo que es la evolución de una enfermedad sin la intervención médica. En otras palabras, la historia de las enfermedades infecciosas consiste en explicar cómo inicia y cómo termina una enfermedad si ésta no es atendida. Para comprender la historia de una enfermedad es primordial hablar de los protagonistas estelares de esta historia, lo cual les muestro en la parte inferior izquierda, que está por acá, donde podemos identificar a los tres elementos que se van a ver involucrados. A este conjunto se le denomina tríada ecológica, la cual tiene que estar en constante equilibrio para que no se desarrolle algún tipo de enfermedad. Para comprender mejor a los involucrados en esta historia, vamos a describirlos un poco más, recordando de nueva cuenta que la tríada ecológica es el agente causal, el huésped y el medio ambiente. Definiendo a un agente causal como todo animal, vegetal, fenómeno, condición física o química que se encuentra en el ambiente ocupado por el hombre que al estar en contacto con este puede causar una lesión orgánica o importante perturbación funcional. Esta es la definición de agente causal. Por otro lado, tenemos que el huésped es aquella persona o animal vivo y el medio ambiente es el conjunto de condiciones e influencias externas que afectan la vida del organismo. Muy bien, aquí ya podemos identificar a los tres actores estelares de esta historia. Dentro de los agentes causales se pueden dividir a la vez en lo que serían agentes biológicos y no biológicos, considerando a los agentes biológicos como los microorganismos, como lo pueden ser las bacterias, protozoarios, hongos y virus, solo por mencionar algunos. Por otro lado, los agentes no biológicos pueden ser físicos o químicos. Como por ejemplo, en el caso de los químicos, pueden ser sustancias como pesticidas, aditivos alimenticios que pueden causar cáncer, productos de limpieza industrial. Una vez que ya conocemos a los actores principales de esta historia, podemos proceder a contar la historia en sí, la cual, como cualquier historia, siempre tiene un inicio, un clímax y un final. Aquí utilizaremos los términos médicos aplicados para esta historia. El comienzo de esta historia lo llamaremos como periodo prepatogénico, que se caracteriza por la interacción entre el agente causal, el huésped y el medio ambiente. En este periodo todavía no se manifiesta ningún tipo de sintomatología clínica. Posteriormente, el clímax comienza con el periodo patogénico, el cual podemos dividir en dos etapas, la etapa subclínica y la etapa clínica. Durante la etapa subclínica podemos mencionar que la enfermedad se encuentra en un proceso de desarrollo, en el cual los agentes desarrollan los mecanismos de patogenicidad y se activan los mecanismos defensivos del huésped, siendo el principal mecanismo el sistema inmune. Por otro lado, en la etapa clínica se presentan los síntomas inespecíficos, específicos y las complicaciones de la enfermedad en sí. Aquí es importante mencionar la diferencia que marca a la etapa subclínica y la etapa clínica,
que consiste en la aparición de los síntomas. Regresando a la etapa clínica, podemos mencionar la parte final de la historia, que tiene dos posibles desenlaces, en la cual puede existir la recuperación del paciente, en ocasiones con posibles secuelas, o la muerte. En esta laminilla se puede observar un panorama general de la historia. Comenzando del lado izquierdo superior, se puede observar una interacción de la tríada ecológica, la cual ya sabemos es el huésped, el agente causal y el medio ambiente. En este caso, el ejemplo contempla que el agente causal es un microorganismo. El estímulo de una de las partes de la tríada, en este caso puede ser el patógeno o puede ser el medio ambiente, va a generar la enfermedad. Entonces es requerido este estímulo para entrar al periodo patogénico. Cabe mencionar que también estamos dividiendo a esta laminilla en las dos secciones, que es el periodo prepatogénico y el periodo patogénico, antes de la enfermedad y durante el curso de la enfermedad. En el periodo patogénico comienza con el periodo de incubación o de latencia del agente causal, que puede ser variable dependiendo de la naturaleza del agente. En este caso sabemos que es un agente biológico, entonces el periodo de incubación va a depender del tipo del microorganismo. Por ejemplo, en el caso de los virus pueden ser 15 días, en el caso de las bacterias pueden ser 3. Entonces estos periodos de latencia pueden ser variables. Durante este periodo pueden verse cambios a nivel tisular causados por el agente. Esto solo puede ser observado mediante biopsias o por instrumentación no accesible para el público en general. Aquí es importante mencionar que el horizonte clínico, que lo podemos observar aquí, es el momento en el que aparecen las primeras manifestaciones de la enfermedad. Por eso está marcado en conjunto con el periodo patogénico. Mientras que el periodo prodrómico, que lo podemos observar por acá, es el momento en el que se desencadenan los signos y síntomas visibles al ojo humano. Entonces aquí lo podemos ver, comienza aquí en conjunto con los signos y síntomas. Posteriormente a los síntomas y signos sin tratamiento, porque recuerden que es lo que estamos mencionando ahorita, la historia sin el tratamiento, se puede presentar un daño o defecto. Se va a presentar inminentemente por el que no hay tratamiento. Y finalmente, como les había mencionado, hay dos opciones o dos posibles desenlaces, que es la muerte del paciente o la recuperación. Aquí lo estamos llamando como estado crónico, ya que la enfermedad, al no ser tratada, tiende a dejar secuelas o un estado de afectación. Finalmente, para amarrar el tema, vamos a ejemplificar lo que es la historia natural de un virus. En este caso, describiremos al virus de la hepatitis B. El huésped es el ser humano y el ambiente es aquel que está estrechamente relacionado con el virus, donde puede desarrollarse naturalmente, como lo pueden ser hospitales, laboratorios y clínicas. Durante el periodo prepatogénico, se pueden llevar a cabo estrategias de prevención. A esta prevención se le llama una prevención primaria, que tiene la finalidad de evitar contraer el virus. Para ello es necesario realizar las actividades como lavado de manos, utilizar equipos de protección personal, que pueden ser guantes o gafas de protección, y finalmente estar vacunados contra el virus de la hepatitis B para desarrollar anticuerpos. Durante el periodo patogénico tiene que existir un estímulo que pueda favorecer al desarrollo del virus de la hepatitis B. Estos pueden ser daños previos, como lo puede ser una cirrosis hepática o un cáncer de hígado, donde ya se pueden observar cambios tisulares. Por otro lado, el periodo prodrómico, recuerden que es el que está
señalado donde comienzan los sintomatología. En este periodo se pueden presentar, para el ejemplo del virus de hepatitis B, fiebres, náuseas, fatigas y cefaleas. Y consecuentemente, después de la sintomatología, vienen los posibles daños causados. En el caso del virus de la hepatitis B, causa una insuficiencia renal. Como consecuencia de la insuficiencia renal, tendrán que realizarse diálisis de por vida, o sea, esto va a afectar al paciente disminuyendo su calidad de vida. Para mejorar su calidad de vida tendría que realizarse un trasplante de hígado, pero esto ya está fuera de la historia natural. ¿Ok? Si nosotros nos enfocamos al tratamiento, o mejor dicho, a la historia sin el tratamiento, sería insuficiencia renal y posteriormente una muerte por cirrosis o cáncer hepático, que son las consecuencias finales causadas por el virus de la hepatitis B. Ustedes podrán observar que en esta ocasión estoy colocando por acá los diferentes niveles de prevención de la enfermedad. Sin embargo, tienen que ustedes entender que la historia natural no contempla esta prevención. Esto es lo que se puede hacer para evitar que el paciente muera. ¿Sí? En el caso de prevención secundaria es realizar un diagnóstico adecuado. Aquí ya tenemos una intervención médica, una rehidratación por estas fiebres y náuseas. Y en sí esto es un tratamiento sintomatológico, la rehidratación la evitamos de esta manera. El análisis de antígeno, aquí ya estamos metiendo manos de laboratorio para detectar la enfermedad y revisar un esquema de vacunación. Ese es un nivel de prevención secundaria para la detección del virus y su posterior tratamiento. Cabe mencionar que el virus de la hepatitis B, pues el tratamiento ideal es, después de que ya existe un daño desarrollado, es el trasplante de hígado. Y durante este nivel de prevención, lo que se tiene que cuidar es que el paciente no rechace el órgano y una posterior rehabilitación a la asimilación de este. De esta manera concluimos lo que sería la historia natural de una enfermedad, ya la ejemplificamos y bueno, aquí terminamos lo que sería esta parte. Recuerden que pueden generar sus dudas sobre este mismo portal y yo estaré pendiente para apoyarlos con ello. Hasta luego, muchachos.